Bienvenidos una vez más al libro de Apocalipsis, lo que la Biblia dice del futuro y la eternidad. Continuamos con la serie Lo que Juan había visto en el pasado y en esta ocasión, nos toca ver la visión de Cristo glorificado, capítulo 1, versos del 9 al 20. No sin antes darle gracias al Señor. Bendito Padre, muchas gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque tu Espíritu es quien nos guía en todo momento, Señor. Pedimos su asistencia y también que lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que sea tu Espíritu enseñándonos, guiándonos, dirigiéndonos y aplicando la palabra a nuestras vidas. Muchas gracias por tu ayuda y tu bien, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues durante las primeras décadas después de la muerte de Cristo, el gobierno romano consideraba al cristianismo simplemente como una secta del judaísmo. Podemos verificarlo ahí en Hechos 18 del 12 al 16. Y por último fue la hostilidad que los judíos mostraron contra los cristianos, lo que hizo que los romanos reconocieran al cristianismo como una religión distinta al judaísmo. Esto identificaba a los cristianos como adoradores de una fe ilícita. El judaísmo era una religión lícita, pero a pesar de eso no hubo persecución oficial por parte de las autoridades romanas, sino hasta el tiempo de Nerón, buscando desviar la sospecha pública de que él había sido el causante del gran incendio el 19 de julio del 64. Nerón culpó a los cristianos y como resultado muchos cristianos fueron ejecutados en Roma, entre ellos, según la tradición, a Pedro y Pablo, pero todavía no había una persecución por todo el imperio. Sin embargo, 3 décadas más tarde, el emperador Domiciano instigó una persecución oficial a los cristianos. Se sabe poco de los detalles, pero se extendió hasta la provincia de Asia, lo que es hoy la moderna Turquía. El apóstol Juan había sido desterrado a la isla de Patmos y al menos una persona, un pastor, había sufrido el martirio, como dice Apocalipsis 2:13. Los cristianos perseguidos, asediados y desalentados de Asia Menor, a quienes Juan dirigió el libro de Apocalipsis, necesitaban desesperadamente ánimo. Ya habían pasado años desde que Jesús había ascendido al cielo y muchos, todos los apóstoles excepto Juan habían muerto. Jerusalén había sufrido destrucción e Israel estaba desolado. La iglesia estaba perdiendo su primer amor, haciendo concesiones, tolerando el pecado, perdiendo poder y desagradando al Señor. Esto mismo se describe en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Como dijimos, los demás apóstoles estaban muertos y Juan había sido desterrado a la isla de Patmos y el cuadro total resulta muy sombrío. Por eso la primera visión que recibió Juan por inspiración del Espíritu Santo es del ministerio de Cristo en la iglesia. Los lectores de Juan recibieron consuelo por el conocimiento de que Cristo un día vendrá en gloria y derrotará a sus enemigos. La descripción de esos acontecimientos trascendentales ocupa la mayor parte del libro de Apocalipsis, pero la visión de Jesucristo que comienza el libro no describe a Jesucristo en su gloria futura, sino que lo representa en la actualidad como el Señor glorificado de la iglesia. A pesar de toda la desilusión, el Señor no ha abandonado a su iglesia ni sus promesas. Esa poderosa visión del ministerio de Cristo hacia ellos debe haber provisto gran esperanza y consuelo a las sufridas iglesias a las que Juan escribió. Los versículos 9 a 20 proporcionan precisamente ese escenario, revelan la propia visión y describen sus efectos. Recordemos que la semana pasada estudiamos lo que Juan había visto en el pasado referente a la humanidad del Hijo de Dios cuando estuvo aquí en la tierra, que vino por primera vez para salvarnos del pecado, entregando su vida a la muerte y muerte de cruz. Asimismo, tuvimos una introducción relacionada con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Digamos que ese solo fue un pequeño aperitivo del regreso del Señor, pero esta vez cuando lo haga, se verá en toda su gloria y vendrá para establecer su reino milenial aquí en la tierra. Así que veamos la descripción de Cristo glorificado
del Hijo de Dios que Juan vio en su segunda visión en este capítulo 1, versos del 9 del 1 al 20. Este estudio se ha dividido en 3 capítulos. El primero comienza precisamente con el escenario de la visión. Y en primer lugar tenemos ahí en el inciso A la visión de Jesucristo en medio de los candeleros de oro. Y como pueden ver aquí, vamos a tratar 4 puntos. Y el primero, bueno, está relacionado con la humildad de Juan. Dice la palabra que escribió: yo, Juan, vuestro hermano. Esta sección, ¿verdad?, comienza con esta expresión yo, Juan, y esta es la tercera referencia que se hace al autor humano en este capítulo, y la primera de 3 que él se menciona a sí mismo en el libro como yo. Lo veremos en el capítulo 21:2 y 22:8. Y esto contrasta con la mención que hace de sí mismo en segunda de Juan y en tercera de Juan como el anciano, y su referencia en el Evangelio de Juan, capítulo 21, 21, 24, a que era un discípulo. Bueno, pues Juan estaba asombrado de que, a pesar de su total indignidad, tuvo el inestimable privilegio de recibir esta extraordinaria visión. Juan era un apóstol, miembro de los 12, junto con Pedro y Jacobo, y el autor humano de un evangelio y 3 epístolas. Aquí vemos que con humildad se identifica sencillamente como vuestro hermano. No escribió como alguien impresionado con su autoridad, como apóstol que ordena o exhorta o define doctrina, sino como un testigo de la revelación de Jesucristo. En segundo lugar, aquí nos muestra Juan su propio sufrimiento, diciendo: y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Bueno, el autor Juan presenta a los lectores sus cartas credenciales, y es evidente que los lectores sabían con toda certeza quién era el que escribía: su hermano y copartícipe, que son 2 sustantivos que expresan tanto intimidad como humildad, y dichos vocablos expresan que él estaba unido por lazos de vida espiritual y relación familiar con los hermanos de Asia Menor, para quienes había de escribir. Menciona en primer lugar era copartícipe o un participante en común con ellos de un tiempo de tribulación. Él mismo da testimonio como un testigo responsable y cuyas palabras transmiten el peso de la autoridad, y al mismo tiempo se identifica plenamente con sus lectores en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La tribulación aludida aquí se refiere a los sufrimientos que el cristiano experimenta en el mundo. Como se los había advertido Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Por lo tanto, el Hijo de Dios vive en un mundo que es hostil tanto al Evangelio como a la ética. Tiene que enfrentarse a todo tipo de oposición en anticipación a su entrada final en el reino del Mesías, como lo vemos descrito en varios pasajes. En Hechos 14:22 dice Lucas, cuando escribe, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y también Pablo, cuando le escribe a los romanos, diciéndoles: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y pone una condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La referencia aquí en cuanto a tribulación no se refiere a la tribulación escatológica que precederá la venida en gloria del Mesías, como lo había profetizado también Mateo en el capítulo 24, verso 29. Esa tribulación de los días postreros serán los 21 juicios de Dios, tanto para la nación de Israel por haber rechazado al Mesías, como para el mundo incrédulo que también ha rechazado el evangelio de su gracia. Hay promesas para los hijos de Dios. Podemos decir que el cristiano, por su parte, ha sido librado de la ira venidera, como dice Pablo a los tesalonicenses en su primera carta en el capítulo 5, verso 9, y también del juicio futuro, como les dice a los judíos y a los creyentes de ese tiempo en Juan 5:24, y en especial Romanos 8:1, que es muy conocido por nosotros. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
En cuanto al reino, bueno, tiene que ver con el reino del Mesías. Ese reino vendrá en su plenitud cuando Cristo venga por segunda vez. Los reinos del mundo serán suyos, como dice Apocalipsis 11:15, y Él reinará por los siglos de los siglos, como profetizó Daniel en el capítulo 2, verso 44 y 7:14. El reino, por lo tanto, se refiere al periodo venidero de bendiciones mesiánicas, y todo creyente anticipa entrar en ese reino y disfrutar de sus bendiciones. Recordemos que los apóstoles estaban conscientes de que durante la era presente los cristianos experimentarían pruebas y tribulaciones producto del rechazo del evangelio por parte de los incrédulos, pero al mismo tiempo estaban persuadidos que les aguardaba una amplia y generosa entrada en el reino glorioso del Mesías. En cuanto al tercer sustantivo que Juan utiliza, que es la paciencia, esta palabra significa resistencia o aguante en medio de la más dura prueba, y es una cualidad constantemente conectada con la vida cristiana. Este término, paciencia, bueno, connota la esperanza de la fe que resulte en resistencia y fortaleza. Por lo tanto, el orden de los tres, tribulación, reino y paciencia, es muy instructivo para nosotros, de tal forma que estamos en la necesidad de seguir practicando, puesto que el presente, pues, es un tiempo de tribulación, y el reino un periodo futuro de bendición. Los creyentes deben, entre tanto, ejercer esa clase de resistencia paciente que fue ejemplificada por Jesús, ¿verdad? O por medio de Jesucristo. Recordemos que Él es la esfera como el instrumento que hace posible la coparticipación, pues no solo de Juan, sino también de los lectores y de nosotros, todos los cristianos que están en Cristo. El Espíritu Santo los ha colocado allí, y Cristo es quien hace posible la comunión entre los creyentes, y pues no están exentos de padecer también. Y bueno, esto nos lleva al tercer punto, el exilio de Juan. Él escribe: estaba en la isla llamada Patmos. Como podemos ver, la tribulación era real en la experiencia del apóstol Juan. Él había sido exiliado a la isla de Patmos por orden del emperador Domiciano. Patmos, bueno, pues es una pequeña isla rocosa de unos 14 kilómetros de largo por unos 4 kilómetros de ancho y unos 24 kilómetros de circunferencia, y está situada justo al sur de la costa actual de Turquía. Esta isla de Patmos era como una isla de Alcatraz, pero del Imperio Romano, y era utilizada como una isla para prisioneros y funcionaba como una prisión sin paredes. La isla era rica en mármol y la mayoría de los prisioneros eran obligados a trabajar en el mármol. Era una isla rocosa, desolada, de tal forma que hasta allá había sido enviado Juan, y en aquellas circunstancias al parecer negativas, bueno, pues Juan estuvo en íntima comunión con Dios, y desde ahí escribió este impresionante libro de Apocalipsis, dejándonos una revelación divina maravillosa que ahora podemos estudiar. Y esto nos lleva al cuarto punto, a la fidelidad de Juan, diciendo, bueno, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo es que Él estaba ahí. No estaba por ser un malhechor, sino por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La expresión por causa de se usa como sustantivo para expresar causa. Es decir, Juan no había ido ahí a predicar la palabra de Dios y dar testimonio de Jesucristo, sino que estaba predicando y dando testimonio de su fe en Éfeso, en Asia Menor, de tal forma que esa fue la causa por lo que lo enviaron ahí. Como ya lo dijimos anteriormente, Juan se describe como un hermano que era copartícipe con los cristianos en la tribulación. Por lo tanto, su sufrimiento había venido por causa de su fiel proclamación y por su fe, tanto en la palabra como en dar testimonio de Jesucristo. Y esto significa el testimonio de Juan por y acerca de Cristo, no el testimonio dado por Cristo, como muchos otros escritores bien conocidos de las Escrituras, los profetas y otros apóstoles. Esto nos permite continuar con nuestro estudio en el segundo inciso, que nos habla acerca de las circunstancias de Juan al recibir la visión. Y tenemos en primer lugar la revelación sobrenatural. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu
en el día del Señor. Juan recibió su visión mientras estaba en el Espíritu. Quiere decir que su experiencia trascendió los límites de la comprensión humana normal. Bajo el control poderoso del Espíritu Santo, bueno, fue trasladado a un nivel de experiencia y percepción más allá del de los sentidos humanos. En ese estado Dios le reveló cosas de manera sobrenatural. Esta frase literalmente dice: yo vine a estar en el Espíritu en el día del Señor, y sin duda Juan experimentó una especie de éxtasis similar a la de Pedro en Hechos 10:10. Y esta expresión en el Espíritu es difícil de interpretar, puesto que el texto apoya tanto la posibilidad de que se refiera al Espíritu Santo como al espíritu humano de Juan. El entorno del texto en esta situación particular favorece que la referencia sea al espíritu de Juan, es decir, el apóstol experimentó ese éxtasis durante el cual Dios lo puso en una situación en la que contempló los cuadros proféticos que luego describe en Apocalipsis. Probablemente Juan, cuando dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, se refiere al día en el que comúnmente ahora le conocemos como el domingo, ¿verdad? Porque ese día resucitó el Señor. En principio, bueno, no se usó para referirse al domingo, sino hasta después que el Nuevo Testamento se escribió. La manera normal de designar el domingo en el Nuevo Testamento es el primer día de la semana. Sin embargo, la expresión del día del Señor es un adjetivo que significa imperial o día marcado por la soberanía real de Cristo. Podemos decir en resumen que este versículo 10 parece enseñar que cuando estaba en Patmos, Dios le hizo experimentar ese éxtasis, lo transportó espiritualmente al apóstol y lo puso en una situación donde contempló escenas de lo que ha de ocurrir durante el periodo que en el Antiguo Testamento se le llama el Día de Jehová y en el Nuevo Testamento el Día del Señor. Conmovedores acontecimientos que se narran a partir de Apocalipsis 4 son la manifestación del Día del Señor y los juicios divinos que se relacionan con él. Parece improbable la idea de que todo el libro de Apocalipsis se diera a Juan en un solo día de 24 horas, especialmente porque tuvo que escribirlo todo a mano. Después de que fue trasladado proféticamente hacia el futuro día del Señor, bueno, pues se puso a registrar su experiencia y yo me preguntaba: ¿cómo le hizo para obtener los rollos? ¿Cómo le hizo para obtener la tinta? De alguna manera, con toda probabilidad, pues ya los llevaba, ya se había provisionado, porque sabía que el ir a aquel lugar probablemente Dios le iba a hablar tal como ocurrió. Y bueno, pues esto nos lleva al segundo punto, a la solemne gran voz. Dice Juan: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan dice que escuchó una gran voz como de trompeta que le daba instrucciones de escribir en un rollo lo que veía y escuchaba y lo enviara a las 7 iglesias localizadas en Asia Menor. Esta es la primera de las 12 veces en que este libro se ordena a Juan que escriba lo que ve, mandato que parece relacionarse con la visión que recibió inmediatamente antes. No obstante, no debía registrar una visión en especial. La primera experiencia de ser colocado el día del Señor fue oír una gran voz que el apóstol compara con el sonido de una trompeta. El sonido de la trompeta habla de solemnidad, por lo tanto la gran voz es para convocar a quienes la oyen. Y el tema de la convocatoria es de suma importancia, puesto que se trataba nada menos que del día del Señor, el día de la gran intervención de Dios en la historia de la humanidad. La gran voz era, por supuesto, la del Señor Jesucristo, sonando a Juan en su penetrante, autoritaria claridad como de trompeta. En todo el libro de Apocalipsis, una gran voz o sonido indica la solemnidad de lo que está a punto de revelarse, y la escena evoca la ocasión en la que se dio en el monte Sinaí en Arabia la ley, como podemos leer en Éxodo 19:16. Aconteció en el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y bueno, esto nos permitirá al tercer punto, la identificación de la voz que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Quien habla con gran voz se identifica como el alfa y la omega, el primero y el último, y tal persona no puede ser otro sino el mismo Señor Jesucristo.
como podemos o lo vimos en Apocalipsis 1:8, ¿verdad? El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Las 7 congregaciones eran evidentemente representativas de las asambleas cristianas de la región, puesto que también había iglesias en Hierápolis, en Colosas, en Tralles, en Roma, en Corinto. Sin embargo, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, cada una de las 7 iglesias se describe y a cada una de ellas el Señor le dirige una carta en particular, de modo que el Señor envía un mensaje individual a cada asamblea, además del mensaje total del contenido de Apocalipsis. En cuarto lugar, bueno, él recibe la orden de escribirla. Escribe en un libro lo que ves ahí, como lo vemos. El Señor manda a Juan a escribir la visión en un rollo. La orden es urgente, como le indica la forma verbal. Es un imperativo, es un mandato del Señor de escribir lo que se le está diciendo. Juan debía escribir todo lo que le era revelado y además debía enviar por escrito a las 7 iglesias lo que había redactado. Juan dice que escuchó esa gran voz de trompeta que le daba instrucciones de escribir en un rollo lo que veía y escuchaba, de tal forma que, bueno, esto nos lleva precisamente a que debía cumplir la orden de enviarla. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una de esas iglesias era una congregación local autónoma, y el orden en que se mencionan es una media luna geográfica, empezando en Éfeso, en la costa occidental, siguiendo al norte a Esmirna y Pérgamo, y después rodeando al oriente y sur a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las 7 congregaciones eran evidentemente representativas de las asambleas cristianas de la región. Bueno, esto nos lleva al siguiente punto, a la reacción de Juan. Cuando escuchó esa voz como de trompeta, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Al principio de la visión, Juan estaba de espaldas a la voz, de modo que se volvió, y al volverse primero vio 7 candeleros de oro, identificados en el versículo 20 como las 7 iglesias. Al escuchar la voz, Juan se volteó para ver de dónde procedía, y lo que vio, bueno, fueron 7 candeleros de oro. Aparentemente eran candeleros individuales, en lugar de un candelero con 7 lámparas como el que formaba parte del mobiliario del tabernáculo y del templo. Bueno, eran lámparas portátiles comunes ubicadas en sus bases, y se usaban para alumbrar las habitaciones en las noches. Simbolizaban o simbolizan las iglesias como las luces del mundo. Son de oro porque el oro es el metal más precioso, y la iglesia es para Dios lo más bello y valioso en la tierra, tan valiosa que Jesucristo estuvo dispuesto a comprarla con su propia sangre. El sustantivo vos se usa en lugar del pronombre al, a él o aquel. En vez de ver a una persona, Juan vio 7 candeleros de oro. Recordemos que el número 7 es el número de perfección que se usa en Éxodo 25, 31, 40 y Zacarías 4:2, de modo que las 7 iglesias simbolizaban iglesias en general. Esas eran iglesias reales, en lugares reales, pero simbolizaban los tipos de iglesias que ha habido a través de toda la historia de la iglesia. Ya mencionamos Zacarías 4:2, que dice: y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí: veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Este se refiere a la menorá, ese candelabro de 7 brazos que conocemos. Sin embargo, en este caso eran lámparas individuales. La iglesia como cuerpo de Cristo y las asambleas locales, bueno, como las mencionadas en Apocalipsis, bueno, tienen la responsabilidad y la misión de ser luces del mundo. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este mismo mandato está para nosotros en este siglo XXI. Así que no podemos escondernos, somos como lámparas, somos la luz del mundo, y entonces tenemos que ponernos en un lugar visible para alumbrar a los que están en tinieblas, y que puedan escuchar el evangelio de la gracia de Dios y sean salvos.
Por lo tanto, esto nos lleva al siguiente punto, que es la revelación del Cristo glorificado, y ahí tenemos en el primer inciso la visión del Hijo del Hombre, y como podemos ver, en primer lugar tenemos, bueno, pues la presencia de Jesucristo, porque dice, bueno, escribe Juan, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Eso fue lo que vio Juan al voltear a ver la voz que le hablaba. El verbo de esta oración hay que tomarlo del versículo 12. Juan dice, vi 7 candeleros de oro y vi en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. El uso del adjetivo semejante muestra que la descripción no se limita a la humanidad de Cristo, sino que incluye su exaltación posterior a su resurrección, su gloria y su deidad. Sin duda, el apóstol Juan recordaba las palabras de Daniel 7:13, donde el profeta Daniel declara, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. El personaje que Daniel vio es el mismo contemplado por Juan. ¡Qué impresionante! Marcos escribe algo acerca de lo que dijo Cristo, ¿verdad? En el capítulo 13, verso 26, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Eso nos habla de la segunda venida. En el texto griego no hay un artículo determinado delante de la expresión Hijo de Hombre, y la ausencia del artículo manifiesta que el énfasis es cualitativo. Lo que el apóstol ha de describir es el carácter y los atributos de Cristo, no su cuerpo físico, como ahorita lo vamos a ver. El perfil que Juan hace de Cristo es más bien ético, espiritual, moral, algo sumamente importante, pues no hay ningún cuadro de Cristo en los evangelios. Cristo tiene todo derecho a juzgar porque Él es el Hijo del Hombre, el representante perfecto de sus semejantes, como dice Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Juan 5:25-27, en verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Así que en medio de los 7 candeleros de oro, Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre, el Señor glorificado de la iglesia moviéndose entre sus iglesias. Recuerden que el Señor Jesucristo prometió su continua presencia como iglesia ahí en Mateo 28:20, donde dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que este pasaje promete la presencia de Cristo durante la difícil tarea de enfrentar el pecado en la iglesia. El Cristo vivo mora en su iglesia para darle poder y guiarla. Los cristianos, tanto personal como colectivamente, tienen el gran privilegio, o tenemos el gran privilegio de obtener de ese poder mediante una constante comunión con Él. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas en 5:16, de tal forma que también le escribe a los Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La presencia del Señor Jesucristo en su iglesia les da poder, capacita a los cristianos para decir triunfalmente con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, esto nos lleva al ministerio de intercesión del Señor Jesucristo, al ministerio sacerdotal, la intercesión de Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con un cinto de oro, así lo describe el apóstol Juan. Y la descripción que hace corresponde a la de un sacerdote vestido de una ropa larga y ceñido por el pecho con un cinto de oro, como podemos verlo ahí en la ilustración. El Señor está vestido con un traje de gala que alcanza hasta sus pies. No está ceñido por la cintura para el servicio, sino más bien está vestido con el traje sacerdotal o traje de sacerdote y de juez. Es el aspecto del sacerdote, no en servicios sacerdotales, sino en carácter judicial. El vestido que alcanza hasta los pies del Señor habla de su dignidad real y de su carácter como sacerdote y juez, como dice
el doctor Evis Luis Carballosa, y como real sumo sacerdote el Señor Jesucristo, recordemos que Él intercede por nosotros ante el Padre ahí en el cielo, y tenemos otro intercesor aquí en la tierra que es el Espíritu Santo, el que nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos qué pedir lo que conviene, no sabemos orar, pero Él nos ayuda en nuestra debilidad para que nosotros podamos orar conforme a la voluntad de Dios. Y esto nos lleva, bueno, a la descripción de la santidad de Jesucristo. Juan escribe ahora en relación a su cabeza y sus cabellos, que eran blancos como blanca lana, como nieve. Recordemos que la blancura de su cabello corresponde a la del anciano de días que profetizó Daniel en el capítulo 7, verso 9. Esta es una referencia relacionada con Dios el Padre. Dios el Hijo tiene la misma pureza y eternidad que su Padre, como se manifiesta por la blancura de su cabeza y sus cabellos. La descripción de la cabeza y los cabellos del Señor se corresponde precisamente con las palabras que escribió Daniel, ¿verdad? Las descripciones paralelas confirman la deidad del Señor Jesucristo. Él posee el mismo atributo de conocimiento y sabiduría, santos como el Padre. Y bueno, aquí lo vemos en una connotación brillante, deslumbrante o radiante, y simboliza la veracidad eterna, gloriosa y santa de Cristo. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a uno de sus atributos, a la omnisciencia de Jesucristo. Sus ojos como llama de fuego, así lo describe Juan. Al continuar con su descripción del Cristo glorificado, Juan observó que eran sus ojos como llama de fuego. Su mirada escrutadora, reveladora e infalible penetra hasta las mismas profundidades de su iglesia, revelándole con penetrante claridad la realidad de todo lo que debe saberse. Jesús dijo: nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse, ahí en Mateo 10:26. Y como dice el autor a los Hebreos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sea que pensemos, sea que digamos, sea que sintamos o sea que hagamos, cualquiera de las acciones que realicemos, el Señor las sabe todas, las conoce todas a la perfección. Y bueno, la omnisciencia del Señor de la Iglesia no faltará al reconocer y tratar con el pecado en su Iglesia. Sus ojos, como llama de fuego, describen su implacable juicio sobre el pecado, y la idea de esta frase se relaciona con el carácter escudriñador y penetrante de su santidad, redarguyendo y consumiendo a sus enemigos. Y bueno, esto nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? El 5, al juicio de Jesucristo. Lo describe Juan de esta manera: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Este concepto se destaca más porque sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y recordemos que el altar de bronce del templo o del tabernáculo estaba relacionado con el sacrificio por el pecado y el juicio divino sobre este. Y el apóstol describe los pies del Señor como bronce fino y brillante que ha sido calentado en un horno. El vocablo refulgente transmite la idea de que el bronce arde y resplandece como si aún estuviera en un crisol. El blanco y refulgente color del bronce sugiere que nunca muere y que su juicio consumidor es irresistible. Esos pies de juicio aplastarán a los malvados y los convertirán en ceniza cuando venga por segunda vez con poder y gloria. Lo tenemos descrito proféticamente por Malaquías en el capítulo 4, verso 3, que dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Podemos recordar que los reyes en los tiempos antiguos se sentaban en sus tronos altos, de modo que los que eran juzgados siempre estarían bajo los pies del rey. Por lo tanto, los pies vinieron a ser símbolos de su autoridad, y esos pies candentes y resplandecientes del Señor Jesucristo, bueno, pues lo describen moviéndose entre la iglesia para ejercer su autoridad de castigar, de disciplinar, listo para hacer llegar dolor correctivo si se necesitara, pues lógicamente que a los cristianos que continúan pecando. Por lo tanto, bueno, pues
hijitos míos, como describe Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y bueno, pues que el Señor perdone nuestros pecados, tanto los pecados de omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, bueno, que el Señor perdone esos pecados de omisión, pero también los de comisión, los que sabemos que está mal y aún así, bueno, nos rebelamos contra el Señor, así que permanezcamos cerca del Señor para hacer su perfecta voluntad y estar fortalecidos cuando seamos tentados para desviarnos y hacer el mal. Y bueno, precisamente esto nos lleva a la autoridad de Jesucristo, donde dice Juan, y su voz como estruendo de muchas aguas. El símil usado para describir la voz del Señor sugiere autoridad y habla de una majestuosidad desbordante que va más allá del poder del control del hombre. El término estruendo habla del rugiente sonido de un furioso juicio, como podemos leer en el Salmo 93, 3, 4, que dice, alzaron los ríos, oh Señor, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. O en Ezequiel 43, 2, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. O en Amós 1:2, el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y bueno, qué impresionante el escuchar esta palabra que nos exhorta para mantenernos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, incluidos nosotros. Por lo tanto, que sigamos esforzándonos para vivir con un corazón íntegro y santo delante de la gloria del Señor. Y esto nos lleva a la soberanía del Señor Jesucristo, cuando dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Juan observó que en su diestra tenía 7 estrellas mismas que se describen en el versículo 20 como ángeles o mensajeros a las 7 iglesias, y es significativo que Cristo las tenía en su mano derecha, lo cual indica posesión soberana como cabeza de su iglesia, como lo describe Efesios 4:15, 5:23 y Colosenses 1:18, y soberano del reino de su amado Hijo. Bueno, Cristo ejerce autoridad en su iglesia. En la visión de Juan, Cristo tenía en su diestra las 7 estrellas identificadas con los ángeles, ¿verdad? De las 7 iglesias que simbolizaban a aquellas autoridades. Y el que las tuviera en su diestra no describe seguridad y protección, sino dominio. Y estos 7 hombres muestran la función de guías espirituales en la iglesia y deben ser instrumentos por medio de los cuales Cristo, la cabeza de la iglesia, establezca su dominio, su guía. Por lo tanto, es necesario tener ese encargo. Al tener un llamado a una responsabilidad muy seria, debemos de tomarlo en cuenta. Y bueno, el verbo tenía es en realidad el gerundio que debe traducirse teniendo, y la idea de dicho verbo es que Cristo ejerce autoridad absoluta y constante, al igual que completo control sobre las 7 estrellas, y al mismo tiempo el Señor mantiene un tierno cuidado y una protección constante sobre los suyos. En su diestra también sugiere, por lo tanto, preservación, posesión y control, y la mano derecha es el lugar de autoridad real y privilegio, de tal forma que la palabra nos enseña ahí, por ejemplo, en el Salmo 110:1, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies. O en Efesios 1:20, que escribe Pablo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O la descripción que hace Hebreos 1:13 y 13, el cual Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Finalmente, las 7 estrellas, según 1:20, son individuos sobre quienes el Señor ha delegado autoridad y sobre quienes Cristo ejerce control. Y esto nos lleva al octavo punto, la protección de Jesucristo. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hablando del ministerio de Cristo como juez,
pues Juan vio que de su boca salía una espada aguda de dos filos, y este tipo de espada también se menciona en otros capítulos en este libro, y era usada por los romanos. ¿Saben para qué? Para apuñalar con el fin de matar. Este vocablo espada se refiere a la espada larga diseñada en Tracia, y los dos filos hablan de su eficacia judicial contra el enemigo, y la figura muestra la capacidad del Señor de ejecutar a sus enemigos sencillamente con la palabra de su boca. La lección principal resultante de esta parte de la descripción se centra en la autoridad judicial de Cristo, que combina la fuerza de un guerrero que derrota a sus enemigos en batalla y el pronunciamiento de su veredicto, de su juicio sobre ellos. Y me viene a la memoria Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y bueno, finalmente en este inciso A, la visión del Hijo del Hombre, tenemos ahí la revelación de la gloria de Jesucristo. Y su rostro, escribe Juan, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Jesucristo ya no es el niño de Belén o el varón de dolores coronado de espinas. Ahora Él es el Señor de gloria. Por lo tanto, el rostro del Señor aparece ante Juan en su gloria divina, en toda su refulgencia. La primera vez que vino, cuando nació en Belén, bueno, los hombres lo vieron sin atractivo para que le deseemos, como dice Isaías 53:2, y el rostro de su gloria estaba velado por su humillación. Bueno, ahora aparece como el sol cuando resplandece en su fuerza, sin velo, sin eclipse, en su gloria celestial. Por lo tanto, podemos decir que hay un contraste muy destacado entre el Cristo que aparece en los evangelios y el que aparece en Apocalipsis. El Cristo de los evangelios se manifiesta en ternura y amor, el varón de dolores que es humillado y blasfemado, su gloria está velada y muere por el pecado del hombre. Pero aquí en Apocalipsis, por el contrario, aparece en poder y juicio. Él es el anciano de días, se revela como el sol cuando brilla en toda su fuerza, y aparece como el guerrero divino, el vencedor, el deslumbrante, el rey de reyes y señor de señores. Y esto nos permite continuar con nuestro estudio, ¿verdad? En el último y tercer punto, la interpretación de la visión, en donde vemos en el primer inciso los efectos de la visión. Y ahí en primer lugar tenemos el temor de Juan, que escribe: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan fue impactado por esta asombrosa visión, aun cuando él era un apóstol que conoció a Jesús en esta tierra. Los 3 años y medio que Juan pasó con Jesús en esta tierra no lo prepararon para ver a Jesús en su gloria celestial. En este momento Juan sabía el gran milagro que constituía el hecho de que Jesús pudiera ocultar la vista de todos, su gloria y autoridad mientras caminó en esta tierra. Qué bendita posición, ¿verdad? Se puede preguntar, ¿te alarma la muerte? Bueno, nunca hemos estado más vivos que cuando estamos muertos a sus pies. No importa lo que nos depare el futuro si estamos a los pies de Jesús. Mejor es el estar muerto allí que estar vivo en cualquier otro lugar, como dice Spurgeon. Así que igual que el profeta Daniel, Juan tuvo la visión del Señor ahí en el capítulo 10, y Juan también cayó al suelo como muerto a los pies del Cristo glorificado, lo mismo que el profeta Daniel. Aquí el apóstol demuestra un verdadero aprecio hacia la gloria y la santidad del Señor, y nadie puede comparecer delante del Señor en su propia fuerza. Tanto la actitud de Daniel en el Antiguo Testamento como la de Juan en el Nuevo, pues debe de alertarnos a nosotros como creyentes, ¿verdad?, contra las pretensiones fraudulentas de quienes hoy afirman haber visto al Señor, de tal forma que tenemos que ser muy cuidadosos. Juan dice que cuando lo vio cayó como muerto a sus pies. De manera similar, Pablo fue arrojado en tierra cuando vio a Cristo en su gloria en el camino a Damasco. Lo recuerdan ahí en Hechos 9:4. Anteriormente Juan había reclinado su cabeza en el pecho de Jesús, pero ahora el apóstol ya no podía mostrar la misma familiaridad con el Señor de la gloria. Pero esto nos lleva a contemplar la compasión del Señor Jesucristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Primero Jesús consoló a Juan con un toque compasivo, como vemos ahí
la ilustración de Jesús tocando al leproso, ¿verdad? Que nadie pues, se atrevía siquiera a tocarlo, a hablarle, al contrario, le tiraban de piedras, pero esto muestra la gran compasión del Señor que tenía por la gente y luego pues él hablándole, ¿verdad? De una manera muy tierna, le dice, Juan, no temas. Juan no necesitaba, en realidad significa no temas, deja de temer. Esta frase expresa la compasión del Señor hacia su siervo Juan y Cristo disipa el temor del corazón de quienes ponen su confianza en Él, lo que sugiere que la actitud de Juan era de autojuicio. Su corazón se llenó de temor al ver al Cristo glorificado hasta el punto que pensaba que moriría de inmediato. Pues esa misma frase se usa en el Antiguo Testamento tocante al Señor, ¿verdad? Cuando vemos a Isaías contemplando el rostro de Dios, voy a leer este pasaje o estos pasajes que vienen aquí, Isaías 41:4, que dice, ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. O en el capítulo 44, verso 6, que dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y finalmente en el capítulo 48, verso 12, que dice, óyeme Jacob, Israel a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. Qué impresión. Y bueno, pues esto nos permite ir al punto 3, a la omnipotencia de Cristo, otro de sus atributos. Yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Bueno, el temor de Juan desaparece cuando el todopoderoso Dios eterno, primero y último, se manifiesta a él como el Salvador misericordioso, o sea, el que vivo y estuve muerto. Recuerda, tú me viste ahí en la cruz, yo mismo ofrendé mi vida porque tenía poder para entregar mi vida, pero les dije que iba a resucitar de entre los muertos, así de que tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, pues le recuerda a Juan, Jesús, quien es en su esencia es eterno, el que vive para siempre. Esta frase que dije, estuve muerto, literalmente significa vine a estar muerto, y la muerte del Señor es una realidad histórica, algo que está registrado aún fuera de la Biblia también. Él murió en un momento concreto de la historia, pero también resucitó en un momento concreto de la historia de entre los muertos y ahora es el que vive por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. Su tumba todavía en Jerusalén está vacía. ¿Por qué? Porque la tumba fue abierta, el cuerpo desapareció, pero el cuerpo apareció nuevamente y estuvo con los discípulos durante 40 días mostrándose a ellos, de tal forma que él se reveló no a los incrédulos, no a los romanos, no a Pilato, ni a Herodes, ni tampoco a Anás o Caifás, sino se reveló a sus discípulos, aquellos que creyeron en él. Pablo en 1 Corintios 15 nos dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, así de que, bueno, ahí tenemos a este poderoso Señor que es omnipotente y que puede seguir guiándonos y ayudándonos. Y bueno, esto nos permite ir a otro de sus atributos, a su eternidad, la eternidad de Cristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es aquel que está vivo y estuvo muerto y ahora está vivo por los siglos de los siglos. Él tiene las credenciales de la resurrección y vive para nunca jamás volver a morir. La victoria que Jesús ganó sobre el pecado y la muerte fue una victoria permanente. Él no resucitó de los muertos para morir de nuevo. El Señor le aseguró que Él es eterno, el primero y el último, pero he aquí, ahora vive por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilloso! Estamos tratando con el Señor Dios Todopoderoso, que es nuestro Salvador, nuestro tierno amante y Salvador, y que nos ama. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que sigámoslo, esforcémonos en leer su palabra, en meditar en ella, en orar a Él, en clamar a Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes. Y bueno, pues esto nos lleva al quinto punto, ¿verdad? El dominio de Jesucristo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es aquel que tiene las llaves de la muerte y el Hades.
Algunos se imaginan que el diablo es algo así como el señor del infierno, pero se imaginan que el diablo tiene autoridad o poder para determinar la vida o la muerte de las personas. Claramente ellos están mal, pues solo Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades. Así que podemos confiar en que Jesús nunca dejará que el diablo tome las llaves porque ya le fueron arrebatadas. Y aquí Cristo afirma que solo Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, que tiene autoridad sobre la muerte y sobre el lugar de los muertos, así como lo dijo en Juan 5, 21, 26, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También en Primera de Corintios 15, 54 al 57 dice así la palabra. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que aunque el Cristo glorificado debe ser reverenciado, los creyentes fieles como Juan pueden estar seguros de que han sido aceptados por el Hijo de Dios, como dice Efesios, somos aceptos en el amado. Y tanto la muerte como la resurrección del cristiano están en sus manos. Y este cuadro del Cristo glorificado contrasta con el de Cristo como hombre que aparece en los 4 evangelios, de tal manera que la muerte y la resurrección de Cristo han hecho inoperante el poder de Satanás. Con su muerte y su resurrección históricas, Cristo derrotó al pecado, a la muerte y a Satanás. Y bueno, podemos concluir este punto con el significado de las llaves. Las llaves nos habla de autoridad, por lo tanto Cristo tiene autoridad sobre la muerte y la vida. Nadie puede morir sin permiso divino, aunque se encuentre afligido por Satanás en pruebas y dificultades, como en el caso de Juan, porque Cristo tiene autoridad sobre el Hades, porque Él es el Cristo soberano, nuestro Rey soberano sobre la vida eterna. Para continuar, el siguiente inciso, veamos cómo está la orden de escribir, y tenemos aquí en primer lugar precisamente lo que le dice el Señor a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. En este segundo mandamiento de escribir nos da una estructura para entender el libro de Apocalipsis. Se le manda a Juan a escribir respecto al pasado, el presente y el futuro desde la perspectiva de Juan, por supuesto. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Dicha palabra, ¿verdad?, nos hace recordar lo que el Señor experimentó cuando murió y resucitó entre los muertos. Por lo tanto, en primer lugar nos muestra ahí el significado de lo que dice las cosas que has visto, y se refiere a la visión del Cristo glorificado, contemplado y descrito por Juan en el capítulo 1. Y aunque la visión se expresa en tiempo pasado en lo que concierne a la experiencia de Juan, no debe considerarse como cumplida en lo que respecta a la profecía de este libro de Apocalipsis. Al contrario, la visión de Cristo como juez es fundamental y preparatoria en el desarrollo de Apocalipsis. Representa la obra de Cristo en las 2 divisiones restantes del libro, donde Él juzga la cristiandad infiel y después a los judíos y a los gentiles en la tribulación. En el inciso B nos habla acerca de las cosas que son, y esto significa que Jesús quería que Juan escribiera sobre las cosas de su día presente, las cosas en cuanto a las 7 iglesias, las cuales estaban en Asia o que tienen su existencia ahora, es decir,
la edad presente de la iglesia constituye la segunda división del libro y esta segunda parte abarca los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y esto nos permite culminar con el inciso C en cuanto a las cosas que han de ser después de estas. Esto significa que Jesús quería que Juan escribiera las cosas que pasarían después de las cosas descritas respecto a las 7 iglesias, es decir, las cosas de los últimos días, lo que conocemos como escatología. Así que esta es la tercera y última división de Apocalipsis. Estas cosas serán las que han de suceder después de la era presente de la iglesia y concretamente esa tercera división tiene que ver con el cumplimiento del día del Señor que comienza con los juicios de la gran tribulación o la semana 70 de Daniel. Y bueno, llegamos al punto final, al punto 2, la interpretación de Cristo. Él dice ahí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muchas de las figuras y símbolos de Apocalipsis son interpretados por el Señor mismo o por algún mensajero celestial designado para hacerlo. En este texto aparece la interpretación inspirada de los elementos simbólicos mencionados en el capítulo primero. Cuando nos habla de misterio o el misterio, no significa algo misterioso, sino que se refiere a algo escondido del conocimiento humano hasta que es revelado en la Biblia. Las 7 estrellas que has visto en mi diestra, bueno, son identificadas como los ángeles de las 7 iglesias y según el texto griego, las estrellas no están en la diestra del Señor, sino sobre la misma, como podemos observar en la ilustración. De modo que el énfasis no está en la seguridad, sino en la relación. Y el vocablo ángeles significa mensajeros y contiene 2 ideas. La primera es representar a otro y la segunda es ejecutar la autoridad delegada por otro. Podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué cada iglesia tendría su propio ángel y por qué Jesús tiene a esos ángeles en su mano? Algunas personas creen que estos ángeles son los pastores de estas 7 iglesias y esta idea está basada en el entendimiento literal de la antigua palabra griega traducida como ángel. Esa palabra significa literalmente mensajero y ciertamente los pastores son mensajeros para las iglesias. Otros han pensado que los ángeles podrían ser ángeles guardianes sobre cada congregación, aunque han sugerido que los ángeles no son seres literales, sino que solo representan el espíritu prevaleciente de cada iglesia. Hay fortalezas y debilidades en cualquiera de estas representaciones, pero sabemos que de alguna manera estos ángeles son representantes de cada congregación. Por ejemplo, Adam Clarke, el escritor, que había dicho que él creía que los ángeles de cada iglesia eran sus pastores y precisamente así se les denominaba ángeles de la iglesia. Y aquí responde exactamente a ese oficial de la sinagoga entre los judíos llamado mensajero de la iglesia, cuya labor era leer, orar y enseñar en la sinagoga. Ahora, es más importante notar dónde están los ángeles sobre la diestra de Jesús y bueno, es un lugar de fuerza y seguridad. Aún las iglesias problemáticas que serán descritas en los siguientes capítulos están en la diestra de Jesús y probablemente por eso se usa la figura de estrellas, puesto que como tales, número 1, brillan por Dios y número 2, han sido designados para ministrar en una esfera de servicio concreto. Los mensajeros o ángeles parecen ser personas designadas por la iglesia local para recibir comunicaciones, aunque no se sabe con exactitud la identidad o el oficio de dichas personas. En cuanto a los 7 candeleros, bueno, el texto griego resalta esta frase y lo expresa así: los candeleros son 7. Los candeleros son luminares o portadores de luz, como dice Filipenses 2:15, refiriéndose a nosotros los cristianos, que somos como luminares en el mundo. Por lo tanto, el candelero no produce ni genera luz, sino que la transporta. Y las iglesias o asambleas locales deben ser portadoras de la luz del Evangelio de la gracia de Dios. Recordemos que Jesús en Juan 8:12 dijo: yo soy la luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Esta luz que debe alumbrar a través de las iglesias del Señor. Esta era una visión espectacular y muchas personas desearían tener una visión espectacular como la que tuvo Juan, pero
Nosotros ahora podemos conocer al mismo Jesús que Juan vio por medio de la palabra. Podemos conocer su pureza, su sabiduría eterna, sus juicios, su victoria, su autoridad y su majestad. Cada uno de estos aspectos de su naturaleza o son nuestros para conocerlos íntimamente. Por esa razón es importante lo que decía capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Al igual que Juan, todos los cristianos tenemos una responsabilidad también de transmitir las verdades que hemos aprendido de las visiones que se registran en este libro. Esas visiones pueden al principio ser alarmantes, inquietantes o fascinantes, pero todas ellas, como las otras escrituras, son, como le escribe Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando los creyentes estudiamos la gloria de Cristo reflejada en el Apocalipsis, bueno, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, como dice 2 Corintios 3:18. Y bueno, esto nos permite llegar al resumen y a la conclusión en el que se puede decir que el primer capítulo de Apocalipsis descorre las cortinas de la revelación divina para descubrir ante los ojos del lector la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Él ha hecho visible al mismo Dios. Jesucristo es visto en primer lugar con relación a las otras dos personas de la Trinidad. En segundo lugar, luego hay una doxología que exalta tanto a la persona como a la obra de Jesucristo y afirma de manera contundente la realidad de su segunda venida. Él es el soberano del universo, el todopoderoso, aquel que tiene control absoluto de todas las cosas. En tercer lugar, Juan es transportado en espíritu y colocado en una situación donde pudo contemplar los acontecimientos que tendrán lugar en la época conocida como el Día de Jehová o Día del Señor. En cuarto lugar, recordemos que el Todopoderoso se manifiesta delante de Juan lleno de majestad y gloria. Esto es Jesucristo, que se identifica como uno semejante al Hijo del Hombre, una referencia sin duda al personaje celestial que describe Daniel en el capítulo 7, verso 13. Bueno, pues Juan describe al Cristo glorificado de la cabeza a los pies. En quinto lugar, se puede decir que la visión es tan majestuosa e imponente que el apóstol queda deslumbrado y cae al suelo como muerto hasta que es confortado y restaurado por el Señor. El capítulo 1 de Apocalipsis entonces destaca la gloria de Cristo, su majestad y su soberanía. Y finalmente, bueno, los evangelios presentan al Cristo que vino para servir, no para ser servido, como analizamos en los primeros 8 versículos de este capítulo 1. El capítulo 1 de Apocalipsis, del verso 9 al 20, que hemos estudiado ahorita, presenta al Cristo digno de toda adoración, al juez del universo, delante de quien toda rodilla se doblará, al Cristo glorificado, al Cristo que está ahorita ahí intercediendo por nosotros ante la diestra del Padre. Y bueno, pues damos gracias a Dios por este estudio que nos permite reflexionar sobre esta visión gloriosa que le reveló Jesús a Juan. Demos gracias a Dios por dicha bendición. Bendito Padre, cuántas gracias te damos en esta hora por esta palabra tan poderosa que nos muestra al Cristo glorificado. Señor, que tu palabra corra por todo el país, Señor, mi Dios, de tal forma que vaya más allá de las fronteras para que la gente pueda tener un encuentro personal con este Cristo que murió y resucitó y está vivo para nunca jamás volver a morir, de tal forma que todos los que estamos en Cristo, tu palabra dice que somos nuevas criaturas. Señor, sabemos que no es de todos la fe, pero te ruego que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio para que muchos, Señor mi Dios, lleguen a conocerte y puedan declarar con su propia boca a Jesús como el Señor de sus vidas, como su Salvador personal. Señor, oramos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.